Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los profesores que nos están escuchando este miércoles 18 de mayo a las 5 y tanto de la tarde. Vamos a iniciar una conversación extraordinaria con una persona bien extraordinaria en el sentido que es fuera de lo común, como Bernardo Arriaza, este antropólogo y cuantos doctor en antropología dedicado a la arqueología, que ha dedicado su vida a lo que nos atañe esta tarde, que es la cultura chinchorro y dentro de ella sus momias chinchorro. Gracias Bernardo Arriaza por acompañarnos. El currículo es muy largo, se nos va la sesión, pero lo que yo les puedo decir es que de los hombres y mujeres y de los seres humanos, que ahora hay que hablar con la perspectiva de género, que más saben, que más conocen, que más han profundizado en el tema de la cultura chinchorro y de sus momias chinchorro, es Bernardo Arriaza. Él no es nortino, aunque vive en Arica, fue criado y nacido y criado en la región de O'Higgins, es el 15º hijo de sus padres. A mí me impresiona ese dato de haber sido bien resiliente para resistir 14 hermanos mayores encima, y aquí está dedicando su vida, su historia, su trayectoria a las momias chinchorro. Eh, Vamos a ver una pequeña introducción a este tema y luego nos vamos a poner a conversar con Bernardo Arriaza. Yo les recuerdo que este conversatorio está siendo grabado y va a quedar en nuestro sitio web www.fundación Futuro, de manera que ustedes o sus colegas puedan después escucharlo. Aquí está Bernardo Arriaza en una foto buena, con un fondo negro que lo pone un poco inserto en lo que es el mundo en el cual él ha desarrollado su vida, que son las momias chinchorro. Les cuento que Bernardo ha escrito mucho, ha publicado mucho. Su primer trabajo sobre la cultura chinchorro fue en la revista Chungará de Arica en el año 1982, luego publicó en National Geographic, también ha trabajado para el Smithsonian Institute en Estados Unidos, en Washington, D.C. O sea, es una figura nacional e internacional en este tema. Vamos a ver un poco cuál es el tema al que él se dedica. Avanzamos. Aquí está. Estas son sus regalonas, las momias chinchorro. Es interesante mirar esta fotografía, que nos damos cuenta, si la podemos, ustedes la pueden mirar más de cerca cómo es, y lo vamos a conversar con Bernardo en momentos más, el proceso de momificación, cómo es de natural, cómo es de poco, de no artificial, aun cuando se llama momificación artificial, no se recurre a ningún elemento ajeno a la cultura y la geografía y la naturaleza del lugar. ¿Avanzamos? Aquí nosotros podemos ver, esta fotografía nos pareció muy insinuante, es una familia chinchorro. Si bien tengo entendido, lo vamos a conversar con Bernardo, no voy a hablar yo de la cultura chinchorro, no se producían estos enterramientos en familia. Aquí está reproducido de esta forma. Vemos cómo se han encontrado estos restos, que no están en perfectas condiciones pese a lo beneficioso que son las condiciones climáticas del norte de Chile, de Arica. Presumiblemente las momias, la cultura chinchorro habría nacido en los valles al interior de Arica y luego habrían se habrían trasladado hacia la costa. Avanzamos. Aquí tenemos un close-up de una momia chinchorro que a mí me parece de una fuerza, de una... encuentro que nos interpela a nosotros ciudadanos del siglo XXI, y ese es un poco el tema del conservatorio. Nosotros, Bernardo, no somos todos arqueólogos ni expertos en antropología, ni dedicamos nuestro trabajo cotidiano a trabajar con esta cultura, pero sí nos interesa como Fundación Futuro, y los que se nos integran esta tarde en el conversatorio, es poder entender hoy qué, por qué, desde cuándo y por qué
y hacia dónde van las momias Chinchorro. En ese sentido, esta imagen tiene algo como de un cuadro contemporáneo, podría ser una pintura que esté en cualquiera de los grandes museos del mundo. Avanzamos. Aquí tenemos la figura central, una de las momias Chinchorro, y luego arriba y abajo ustedes pueden ver que se ha producido como son como partes que arman un todo y nos permiten mirar, fíjense, los ojos, los pies, los cordeles en los pies, está como cuello puesto en el cuello, valga la redundancia, que probablemente fue una tarea posterior de los arqueólogos para mantenerla, y de eso vamos a conversar con Bernardo Arraza hoy día, de dónde vienen las momias Chinchorro, cómo se mantienen, cómo se produjo el proceso de momificación, etcétera. Pero esta fotografía vale la pena mirarla con detalle, porque uno ve, nos adentramos en este mundo de estos seres que de alguna forma siguen vivos habiendo vivido 7000 años atrás. Aquí tenemos una suerte como de aproximación. Yo pensaba que esta fotografía, si bien no lo es un poco como una radiografía de las momias Chinchorro a sus interiores y nos permiten ver los pelos, los cuerpos, no todas tienen la misma figura. En general son pequeños los cuerpos, cabezas grandes, es una especie de approach muy directo a estas formas de enterramiento ocurrido en Chile 7000 años atrás, y no quiero que el cliché, pero sí, anteriores a las momias egipcias de las que tanto se habla en el mundo y que tantos museos tienen. Nosotros en forma en Chile más piola, contamos con el privilegio de tener estos restos arqueológicos del proceso de momificación más antiguo del mundo al momento conocido. Avanzamos. Aquí tenemos, este es como el currículum que nosotros quisimos poner más gráfico del trabajo de Bernardo Arraza. Él ha publicado con editorial universitaria La cultura Chinchorro, las momias más antiguas del mundo, y luego se metió más profundamente las momias, la muerte, los ritos ancestrales, y este libro ha sido traducido. El que está a mi mano derecha, porque solo desde acá nosotros podemos contarle al mundo lo único, lo excepcional de este proceso de momificación, y no solo la momificación de esta cultura como tal, viva, que tuvo su apogeo y su existencia. Ahí hay otro libro de él al medio, la historia biocultural de los antiguos pobladores del extremo norte de Chile. Hay algunos objetos asociados a la cultura Chinchorro. Generalmente, y yo creo que Bernardo me lo va a recalcar, pero para nosotros los profesores es importante que no es solo la momia, que genera algo como, a ver, la momia, qué miedo, qué raro, a mí no me gustan, sino que es la cultura dentro de la cual se produjo este proceso de momificación. Por eso es interesante los objetos con los cuales se rodearon la cultura Chinchorro. Avanzamos. Aquí tenemos una lámina que no habla a nosotros. Nosotros en la Fundación Futuro tenemos un vínculo muy grande con lo que es el patrimonio cultural material e inmaterial de Chile. Nos interesa mucho y creemos que tenemos la obligación de ayudar, aportar y alentar a los profesores a meter estos temas aparentemente menos relevantes, menos urgentes, y probablemente así lo son, pero sí fundamentales. Y aquí tenemos un dossier que ustedes pueden ver en nuestro sitio web con los 7, y esto lo aprovechamos a poner para las dos cosas, contarle que la cultura Chinchorro y su momificación es el 7º patrimonio de la humanidad de Chile. También lo son arriba la ciudad Sewell, anclada en la cordillera frente a Rancagua, a 4000 metros de altura, una ciudad minera en medio de la nada,
también lo es un sector del puerto de Valparaíso, que hemos visto que estos días han estado las autoridades de la UNESCO cuestionando el estado del puerto de Valparaíso y los problemas que eso genera con que sea patrimonio de la humanidad y cómo podemos, todos somos responsables. La primera responsabilidad que tenemos los profesores ante nuestros alumnos es mostrarles los patrimonios, porque probablemente muchos de nuestros estudiantes no tienen conciencia de que estos sitios han sido declarados por la UNESCO como patrimonios únicos, universales, excepcionales, y por ello han sido declarados patrimonio de la humanidad, como lo es la muralla china, como lo es la Torre Eiffel, como lo es el Coliseo en Roma, y como lo son tantas otras expresiones artísticas, culturales y religiosas en el mundo entero. También es patrimonio de la humanidad el Parque Nacional de Rapa Nui en la isla de Pascua, con todos sus moai, por supuesto. También lo es, y este es un patrimonio que compartimos con otras 5 naciones sudamericanas, el Camino del Inca. Ustedes ven ahí una huella en medio de la nada, y ese fue el Camino del Inca que permitió que existiera, fue el medio de comunicación que permitió la existencia y el apogeo y la hegemonía del imperio incaico, y que compartimos este patrimonio con Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. También es patrimonio de la humanidad chileno las salicheras las salicheras Humberstone y Santa Laura, que están al interior de Iquique. ¿Por qué lo son? Porque son un testimonio de un modo de vida asociado a una extracción del mineral salitre. Asimismo, las 16 iglesias de Chiloé, que la gente dice, pero hay mucho más de 16 iglesias en Chiloé. Por cierto, hay muchísimas. Solo 16 fueron ratificadas como tal por la UNESCO, que tienen significancia para formar parte de este selecto grupo de patrimonios de la humanidad. Y nuestro último patrimonio de la humanidad, el más antiguo, sin embargo, el último en ser nombrado, son el proceso de momificación generado por la cultura chinchorro. Avanzamos. Ustedes encuentran este material. Aquí tenemos una cercanía. Yo le hablaba al diseñador cuando estábamos preparando este PowerPoint, que esta es una señora de la cultura chinchorro aparentemente mayor. Me sentí como identificada con ella. Aquí estamos. Una momia de cerca, ustedes ven que tiene pelo, que hay cierta expresión en su cara, que hay cierto humor en su cara. ¿Cómo podemos, eso lo vamos a conversar con Bernardo más adelante, conversar, dialogar desde hoy día, 2022, con estos restos humanos que datan de 7.000 años aproximadamente, algunos otros más recientes? Y aquí está, pues dejamos una imagen del notable ilustrador Alfredo Cáceres, de Bernardo Arreaza con su hija, porque nosotros le pusimos a este conversatorio el padre, entre comillas, de las momias Chinchorro. No es realmente el padre, no tendría edad, tengamos un poco de imaginación. Y aquí está esta imagen de la que yo pensaba que podríamos invitar a nuestros alumnos a dibujar desde hoy, con ilustración, con cómic, con témpera, con pintura, con el mismo computador y todos los elementos que tiene de programas de dibujo, dibujar hoy a las momias Chinchorro. En ese sentido, esto nos parece una gráfica actual. Ahí están sus instrumentos de las momias Chinchorro, y ahí está el padre de ella. Y ahora yo no hablo más y queda con ustedes Bernardo Arreaza. Y la primera pregunta que le tengo que hacer es: ¿cuándo vio una momia Chinchorro por primera vez y qué sintió? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se produjo este vínculo entre Bernardo Arreaza, el antropólogo, y estos objetos que son patrimonio de la humanidad? Ponemos la... Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Magdalena, y a todo tu equipo por esta invitación para conversar un ratito sobre las momias y sobre los asentamientos de las antiguas poblaciones de Arica y del desierto de Atacama, que hoy conocemos como Chinchorro. Bueno, este ha sido un largo proceso de patrimonializar Chinchorro, de ponerlo en valor. Mi experiencia personal se remonta a los años 80, cuando era ayudante de investigación, de profesores extranjeros que nos visitaban en ese tiempo, el doctor Marvin Allison,
Enrique Gersten y otros, digamos, ¿no? Que trabajaban junto a colegas nacionales como don Guillermo Focacci y otros profesores. Pero lo singular acá es más que hablar de uno, es hablar de esta cultura, ¿no? Que yo le llamo, de la cultura chinchorro, que en este caso yo le llamo las 7 maravillas chilenas ante la UNESCO, ¿no? Que usted mencionaba, la iglesia de Chiloé, Isla de Pascua, etcétera, y es interesante que dentro de estas 7 maravillas hay 3 que son arqueológicas, ¿no? Entonces el componente arqueológico que tenemos es muy fuerte, muy importante, y hay mucho más, obviamente, ¿no? Pero todo esto significa ponerlo en valor, cuidarlo, proyectarlo, generar recursos, articular las ideas, plasmarla en un documento, porque esto al final terminaron siendo como 800 páginas más o menos que se enviaron a la UNESCO, un documento, un dossier que se genera, más todos los anexos, ¿no? Y ahí contribuyó también mucha gente, muchos colegas, instituciones, y formalmente todo esto lo presenta el gobierno de Chile, ¿no? Entonces es un proceso colaborativo donde también participó la comunidad, los artistas, periodistas, escritores, científicos. Eso es un trabajo mancomunado que me tocó dirigir en los últimos años, ¿no? Y bueno, con relación a la figura que usted mostraba, lo que hay que entender es que no son solo las momias. Lo que se presentó ante UNESCO son los sitios, ¿sí? Son los asentamientos, son el entorno, el paisaje, y junto con ello obviamente va toda la cultura material asociada, ¿no? Los cuerpos, los instrumentos, algunos que se conservan in situ y otros que están en museos. ¿Cuándo vio la primera momia y qué le produjo a usted verla? Bueno, fue en los años 80, 81, 82. Y lo que más me llamó la atención en ese tiempo, bueno, en primer lugar que había muy pocos recursos en los museos en ese entonces y los cuerpos estaban básicamente abandonados a la mano de la naturaleza, a la mano de Dios, del destino. Estaban muy abandonados en muy precarias condiciones. Pero lo que me llamó la atención y hasta el día de hoy es el aspecto artístico que tenían los cuerpos. Los retoques, las formas, los colores. ¿Ya? Había muchos cuerpos que estaban fragmentados y todavía los hay, ¿no? Pero la fineza, la sutileza. Entonces, después con el tiempo, ¿no? Las cosas que hemos escrito, también yo le fui dando mucho énfasis a estos cuerpos chinchorro como obras de arte prehispánica, como el sentimiento que tuvieron los primeros pobladores para plasmar su emoción, su dolor, el cariño por sus ancestros, pero de una forma más plástica, transformando a su ser querido en una especie de ícono. Y eso también, fíjate, Magdalena, ha sido interesante porque esa propuesta artística después poco a poco va tomando fuerza con los actores que empiezan a hacer obras de teatro de los chinchorros, con algunos colegas amigos que van pintando sobre chinchorros, otros escriben obras de arte, artistas plásticos que empiezan a hacer reproducciones. Entonces, ahí la comunidad se vio más identificada con el aspecto artístico de esta cultura ancestral. Y yo creo que eso ha contribuido muchísimo a la difusión, ¿no? Porque a veces los científicos escribimos cosas más técnicas, ¿no? Para los pares, pero aquí hay un elemento que une pasado y presente, el De aspecto hecho, en artístico. la caleta Camarones hay un monumento público nuevo, contemporáneo, que muestra estas dos grandes figuras y tengo entendido que es un sitio que se ha desarrollado mucho turismo hoy en día. Por donde entremos desde hoy a valorar, a entender, a comprender esta cultura a través de la ciencia o del arte o de la religiosidad, la espiritualidad, da lo mismo con tal que podamos eh, mirar hacia atrás. ¿Cómo queremos saber, creo interpretar a los que nos acompañan hoy día, el interés de saber cómo vivía la cultura chinchorro, cuál era su economía, sus creencias, su organización social, su organización familiar, eran violentos, eran artistas? ¿Cómo podemos a través de la arqueología acercarnos a esta cultura llamada chinchorro? Claro, lo que hay que entender es que muchas veces todos estos descubrimientos y postulados que vamos haciendo son graduales, ¿no?
son graduales en la forma de, a veces de los hallazgos, a veces de la colaboración, etc. Entonces hay diferentes miradas a veces también en el tiempo. Pero sí, en síntesis, lo que tenemos chinchorros son grupos de pescadores, cazadores, recolectores, y ahora yo diría los primeros mineros también de la región, ¿ya? Mira. Que tienen cierta subsistencia marítima muy fuerte, usan todo lo que es la costa, se mueven también por los diferentes pequeños valles que tenemos acá, ¿ya? Y en algún momento, hacia el 5000 antes de Cristo, por varias razones que podemos discutir, no sé, desde el tiempo, comienzan a desarrollar la momificación artificial, ¿ya? Con sus niños. Entonces son grupos pequeños que están asentados en la costa, que mucha de su energía, cosmovisión, sentimiento, va en preparar a los cuerpos para la otra vida, ¿ya? Pensamos que son grupos pequeños, ¿no? Que desconocen la cerámica, que desconocen la agricultura, ¿ya? Son pre muchas cosas, ¿no? Pero también son pioneros en otros aspectos, ¿no? De hacer en el desierto, desarrollar técnicas complicadas de modificación, y con todo lo que eso implica, pues, de vivir en ambientes difíciles, inhóspitos, como es el desierto, aguas de mala calidad, con pocos productos para la subsistencia, que eso también crea ciertas complicaciones, ¿no? Pero obviamente hay un cuidado exquisito, muy particular, sobre las momias, sobre los cuerpos, y que eso también uno puede especular, desarrollar ideas sobre las creencias en la otra vida, ¿no? Como seres humanos a veces parece que nos negamos a morir y queremos dejar algún recuerdo, hoy día una foto, un holograma, una imagen, queremos mandar nuestra imagen al espacio, en los satélites, etc. Queremos buscar una forma de comunicarnos con el otro, con el más allá. Entonces en Chinchorro también hay algo de eso, ¿no? De eternizar al individuo, de representarlo casi con vida, ¿no? Los ojos abiertos, la boca abierta. Entonces para mí hay mucho sentimiento, hay mucha emoción también en lo. Yo leí mucho de lo que tú has escrito, Bernardo, y en alguna parte sale algo como una hipótesis de que es el inicio de esta forma de enterramiento, porque todas las culturas entierran, es propio de la humanidad, digamos, La pero mayoría. este enterramiento en una forma tan especial y tan duradero, como alguna forma de dejar una inmortalidad, que el inicio tendría relación con una muerte masiva de personas que formaban parte de esta cultura. Sí, mira, ahí hay varias hipótesis que se han desarrollado, ¿no? Y en el caso particular que escribí bastante tiempo atrás, yo pienso que el arsénico fue un elemento gatillante, ¿ya? O sea, que el medio ambiente te condicionó un poco y eso gatilló una respuesta biológica, emocional, cultural que lleva a la momificación. ¿Cómo? Bueno, el arsénico que ocurre en algunos lugares en forma mosaica, ¿no? Hay lugares que es muy poquito, que es normal las cantidades, y en otros lugares los contenidos son muy altos. Y cuando los contenidos son muy altos, por ejemplo, hablamos de 1000 microgramos en un litro de agua, cuando la norma es 10, eso te dicen hoy en día, no tome más de eso porque se va a intoxicar, le va a afectar. Cuando es altísima, ¿qué es lo que produce? Partos prematuros, niños con bajo peso, mortalidad perinatal, o sea, una problemática muy fuerte materno-fetal. Y lo que encontramos en Camarones es que los primeros cuerpecitos con momificación artificial son niños, recién nacidos, y son los más antiguos. Entonces yo dije, ahí tenemos un modelo, una hipótesis para comenzar a trabajar, ¿no? Que a lo mejor surge como una cosa de empatía, cariño, cuidando a los niños, pero producto de un estresor medioambiental que está disparando la mortalidad perinatal. Imaginarse a los padres, ¿no? Que por el cariño de sus hijos lo van cuidando, lo van pintando, y poco a poco después eso se vuelve muy complejo, muy elaborado. Y cuando llega Arica, unos 500, 600 años después, esa idea, acá como Arica había más espacio, mayor población seguramente, se vuelven muchísimo más elaboradas. Las Entonces, técnicas. esa es una idea, ¿no? Hasta el momento, los cuerpos más antiguos que conocemos son de camarones, son niños Eso, recién nacidos, y en otros lugares también hay momia chinchorro, desde el sur del Perú hasta todo lo que es el norte de Chile, pero hasta el momento son más recientes, comparado con lo de camarones.
con lo de Camarones, que son las más antiguas. ¿Cómo es el proceso, cómo era el proceso de momificación? ¿Cómo lo hacían? Bueno, ahí como son técnicas que varían en el tiempo, ¿no? En el tiempo y en el espacio, uno tiene que hacer una síntesis, ¿no? Y peca de dejar muchas cosas afuera porque son miles de años. Entonces, en este proceso de momificación intencional, antrópica, que le llamamos artificial, ¿no? Artificial porque es producto del ser humano, no es producto de la naturaleza que sea natural, ¿no? Del medio ambiente, seco o húmedo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, en muchos casos removían los órganos, el cerebro, los pulmones, los intestinos, de las cavidades mayores, y estas técnicas de cómo lo hacían varían un poquito en el tiempo. En algunos casos parece ser como una estatua, un cuerpo que está reconstruido. Sacaron los órganos, después limpiaron el esqueleto, lo rearticularon con maderos, con fibra vegetal, y lo fueron modelando. Entonces hay unos cuerpos que le hemos llamado cuerpos modelados, porque es una especie de estatua. Y después hay otros que serían más como una taxidermia propiamente tal, o un cuerpo ya más momificado en el sentido más tradicional de la palabra, digamos, que hay incisiones, hay remoción de los órganos internos, hay secado de las cavidades, hay un rellenado nuevamente con fibras, con arcillas, y después suturaban. Pintaban, en algunos casos de negro, en otros casos de rojo, le colocaban unas pelucas cortas, a veces largas, y una mascarilla facial. Entonces ahí es interesante porque unas imágenes que usted mostraba, algunas dirán, oh, esta es una persona adulta, pero a veces son niños. Son niños que están momificados, también son personas bajitas, los hombres 1,60, las mujeres 1,50. En el caso de los niños, a veces le colocan el cabello de los adultos. Incluso tenemos fetitos muy chiquititos que miden como 10 a 12 centímetros con una cabellera muy larga. Entonces, ¿por qué? Porque hay una especie ahí de un cuidado muy intenso de los adultos colocándole su pelo o una peluca, ¿no? Entonces, para resumir, hay variaciones en el tiempo, pero están usando arcillas, fibra vegetal, maderos y diferentes tipos de pieles. A veces piel de humana, a veces piel de animales. Y externamente los pintaban con tierras de colores, donde sobresale el rojo y el negro. El rojo y el negro. Claro, y hay De otras hecho, se variaciones. habla de momias rojas y momias negras. Claro, por eso antiguamente con mis mentores, cuando escribimos los primeros ensayos, creamos una tipología, ¿no? Como son a veces los especialistas, ¿no? Que, muy técnicos, ¿no? 2-1, 2-2, qué sé yo, 3. Después con el tiempo me di cuenta que eso teníamos que buscar una forma de hacerlo más didáctico, ¿no? Entonces empecé a mirar diferentes elementos más externos en los cuerpos y simplifiqué esa tipología, ¿no? Entonces ahí hablamos de momias negras porque están pintadas con manganeso, óxido de manganeso, rojo, óxido férrico y otras variedades de elementos, ¿no? ¿En qué Pero se usan mucho los elementos que tienen a la mano, ¿no? En la naturaleza, la fibra vegetal, la totora, el junquillo, tierras de colores. lo que hay cerca? ¿En qué se diferencian estas momias de la cultura chinchorro de las momias egipcias que han sido tan vanagloriadas a lo largo de la historia versus las nuestras que son más desconocidas y que a mi juicio personal son de una belleza mucho más significativa? Sí, ciertamente la plasticidad, el toque artístico que yo le mencionaba de Chinchorro a mí me parece increíble. Y más increíble todavía porque la están haciendo hace 7.000 años atrás. La están haciendo pescadores, cazadores, recolectores, te fijas, grupos pequeños, donde su corazón, su énfasis fue en preparar los cuerpos. Bueno, en el caso de egipcio, como muchos de ustedes saben, ahí igual hay cosas muy parecidas, eso sí es interesante, porque si uno quiere preservar el cuerpo universalmente, hay otros grupos que lo hacen también, lo primero que haces es remover los órganos, porque los órganos son los que van a generar gases, Descomposición. descomposición, etc. Entonces vas a hacer incisiones, los egipcios hacían incisiones, los chinchorros también, remueven los órganos. Ambos grupos, de una vez que removían los órganos, secaban el cuerpo. En el caso de los egipcios usaban sales, ¿no? El famoso natrón que utilizaban, ¿no? Utilizaban sales y después lo dejaban a veces al cuerpo también ahí en una cama de sal para que se deshidratara.
Es como, como hacía uno antes en la antigüedad, lo hacían los abuelos, cómo preservaban la carne, los lomitos que se comían, Con todo sal. eso, con sal. Simple, simple, con sal. Entonces, claro, y después los egipcios tienen otra sofisticación, digamos, que el cuerpo lo ornamentaban con aceite, con cosas aromáticas, y después lo vendaban, con muchos vendajes. Pero hay una momia de chinchorro que también usaban vendaje, pero un poquito más simple, ¿no? Y lo que es realmente exquisito en el sentido artístico, digamos, de la palabra, son los sarcófagos que usaban los egipcios, ¿no? Los múltiples Aquí no. sarcófagos Claro, para depositar a los muertos. En cambio, el claro. chinchorro, una vez que lo terminaban, lo Ahí lo envolvían deja. en estera de fibra vegetal, era su mortaja, ¿no? O en piel. Estas momias chinchorro convivían con los chinchorros que seguían desarrollando su vida en este planeta, Sí, yo o creo los que iban sí. a enterrar lejos. Algo contabas tú también en una entrevista que la cultura nuestra hoy día aleja a la muerte, Claro. y de alguna forma los cementerios quedan en las afueras, tienen que tener un permiso especial. Jamás hay un cementerio al lado de un barrio vivo y coleando, e incluso se niegan los cementerios. Estos cementerios, entre comillas, de las momias chinchorro, estaban cercanos a donde vivían, donde desarrollaban su existencia esta cultura. Sí, lo que vemos ahí es como son poblaciones costeras. Tú tienes la área de descarte donde están recolectando, mariscando, desconchando los productos que sacan, y los cementerios están muy cerca. Entonces yo creo que hay una convivencia más cotidiana, ¿no? Una vez que termina el muerto, de tenerlo cerca tuyo, de visitarlo, revisitarlo. En algunos casos estos ritos continúan también universalmente. Uno convive con los muertos continuamente, digamos, ¿no? Desde como el día de todos los santos, todos los muertos, que uno va al cementerio a ver a los seres queridos. Pero en el caso de Chinchorro yo creo que está mucho más cerca. También hay muchas descripciones andinas de otras culturas posteriores a los chinchorros, ¿no? De visitar, darle comida al muerto, compartir con el muerto. Pero en nuestra cultura, como usted mencionaba, nos hemos ido desconectando, ¿no? Queremos a los muertos y bien lejos, ¿no? Solamente queremos la muerte como entretención, en Hollywood, en películas de horror, y eso es paradójico e interesante antropológicamente y socialmente, ¿no? Como a veces la muerte le tenemos miedo, pero nos entretiene, ¿no? Las Hay películas de algo de horror, morbo asociado. algo de morbo, las Hay películas de algo, horror, de claro, vampiros, así como que nos fascinan, ¿no? que aquí, que en el desarrollo de la cultura chinchorro no lo había. Era una cosa de cotidianidad, de respeto, de vínculo, pero no había esa cosa morbo, no se sabe, Sí, pero sin... sí, no, claro, yo también me preguntaba sobre otros aspectos. Yo creo que por un lado hay mucho cariño en el cuidado, en el énfasis, en el detalle, cómo están hechos, pintados, los fetitos momificados, el detalle de los colores, la preparación. Obviamente hay especialistas para hacer eso, ¿no? Siempre hay alguien que hace algo mejor que el otro. Pero también hay conflictos, ¿ah? Con la colega Vivian Standen, que ha trabajado últimamente en los temas de violencia. Hay violencia en la prehistoria, no es un pasado idílico, ¿no? No es un pasado romántico. Violencia, bueno, por cuáles serán las razones, competencia por recursos, Sobrevivencia. sobrevivencia, conflicto, el ser humano a veces quiere lo que tiene el otro, también hay violencia doméstica. Entonces, hay conflicto. El pasado no es tan romántico como uno lo Que, so, piensa. que son cosas que ustedes han podido detectar a partir del estudio de los enterramientos, de los Claro, sitios arqueológicos. exacto, porque en los sitios arqueológicos usted va a encontrar la evidencia de lo que comen, los desechos, pero una vez que nos acercamos al cuerpo, a las momias, hay uno que está momificado plenamente, a veces uno encuentra un fragmento. Entonces, cada huesito es como un puzzle, tiene su historia que contar. Entonces, a través de diferentes técnicas analíticas y hoy día todo el high-tech que hay, radiografía, escáner, microanálisis, sedimento, morfología, mediciones, uno puede ir reconstruyendo los modos de vida, la vida cotidiana, causas de muerte, enfermedades, dieta.
etc. Es casi, necesita harta imaginación, harto tiempo y harta lucas, y puedes descubrir un Y va montón de cosas descubriendo. entretenidas, ¿Cuán interesantes. buen socio ha sido el carbono 14 en todo este trabajo de arqueología en el norte de Chile? Bueno, es un buen socio universalmente para todos los arqueólogos, ¿no? Arqueólogos, antropólogos, prehistoriadores, que te permite, es una regla, ¿no? Que te permite darle la temporalidad, ¿ya? Pero yo creo que el mejor socio hoy en día es todo lo que tiene que ver con la tecnología y todos los microanálisis que se pueden hacer anteriormente, digo anteriormente, décadas atrás, ¿no? Cada vez que uno hacía un análisis requería una muestra muy grande, incluso por radiocarbono. Hoy en día, con una pequeña muestra, que sale más cara, pero con una pequeña muestra, tú puedes hacer un análisis de radiocarbono, con un fragmento de pelo, un cabello, un simple hebra de cabello, puedes saber, hacerle una zanja nanoscópica y ver su dieta, las diferentes condiciones que tenía, de los diferentes aminoácidos, puedes ver a veces otras enfermedades, contaminación ambiental, si tenía poco arsénico, mucho arsénico, etc., ¿no? Y también pasa con Con los un, huesos. Con los huesos hacen lo mismo, con la arcilla, vamos ¿cuál analizando se, la arcilla. preguntan aquí en el chat, ¿cuál sería el promedio de edad, las expectativas de vida al nacer de un miembro de la cultura chinchorro? Bueno, siempre hemos dicho que son un poco bajas, porque cuando uno, como algunas fotos que usted mostraba, y a veces son cementerios, no necesariamente son familias, ¿no? Porque cuando uno hace un análisis más fino, a veces son varias personas que están enterradas de otros, de un mismo sexo, o diferentes grupos etarios, etcétera, ¿no? Pero en general hay mucha mortalidad infantil, ¿ya? Es como lo mismo que pasa en los países en desarrollo, subdesarrollados, ¿no? Que la mortalidad infantil tiende a ser alta, producto de diarrea, neumonía, otro tipo de cosas, ¿no? Y en la prehistoria debe haber sido muy parecido, diarrea, neumonía. Entonces la expectativa de vida baja bastante cuando hacemos algunas curvas demográficas, y 35 años, 20, 30, 35 años a veces bajan. Pero hay personas que igual que viven su resto de más tiempo, digamos, como en todas las curvas de la vida, ¿no? Hay gente que hoy día Claro, vive 100, 110 años, se salen claro. de la norma, ¿no? Pero la mayoría... Pero hoy día las expectativas de vida al nacer de los chilenos mujeres son 84 años en promedio y los Exacto, hombres están bordeando ya los 80. O sea, esa no era la realidad. Estoy tratando de pensar cómo para era la nada. vida de una persona en tiempo de la cultura chinchorro que, que la expectativa de vida era baja, que el contacto con la naturaleza era muy extremo, muy, Exacto, muy exacto. Claro, determinante. esas expectativas de vida han ido cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? En la medida que mejoramos educación, higiene, mejor alimentación, la expectativa de vida va subiendo, ciertamente. Quiero que nos cuentes, Bernardo, cómo fue este proceso. Yo creo que hace 30 años, si pudiéramos hacer una encuesta, que hoy día están tan de moda y se hacen a cada rato para todo, hubiéramos preguntado qué es la cultura chinchorro. Me atrevo a aventurarme que un 90% de los chilenos no sabía de qué se trataba la cultura chinchorro. Hoy en día fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad y tienen un sitial, una representatividad en la cultura nacional mayor. ¿Cómo fue este proceso que fue el Estado chileno el que presentó la postulación a la UNESCO, del cual tú fuiste partícipe en todo el tiempo? ¿Cómo fue? ¿Tú creías que en algún momento iba a ser? Yo pensaba ¿quién le competía a las momias chinchorros para ser patrimonio de la humanidad? La muralla china, un templo, un Claro, templo musulmán, qué sé yo, ¿ah? exacto. ¿Cómo fue ese proceso de llevar estas osamentas y este enterramiento a que se convirtieran? Porque la UNESCO dice que las hace por su valor universal y excepcional. Sí, claro. Son criterios que aplica la UNESCO. Bueno, primero ha sido un largo proceso, ¿no? Ha sido un largo proceso, un poco Quijote, no tan solo de quien habla, sino también de otros colegas que han colaborado, cooperado.
a través del tiempo, ¿no? Y yo a veces digo, tenemos que querernos un poquito más, porque piense usted que ya van más de 100 años desde que estos primeros indicios de estos grupos de cazadores, pescadores, recolectores fueron descubiertos, ¿no? En Max Zule estuvo ahí, 1916, Max Zule. 17, Max Zule, que los describe por primera vez. Entonces yo digo, han habido varios procesos, entonces hay que entenderlo en ese enfoque, ¿no? Que las descubren, que después como que se apaga un poquito la ampolleta, después en los años 60 surge de nuevo otros glimpses ahí, otros pantallazos de actividad cultural, más científica y cultural. Después en los años 80 nuevamente con nuevos descubrimientos, como que viene una nueva oleada de interés, y yo creo que ahí empieza a despegar un poco. Y ahí donde nosotros, lo que estamos viejos ahora, pero éramos más jóvenes en ese tiempo, le vamos dando continuidad al tema. Y ahora, ya en esta época, ¿no? Que Chinchorro, el 27 de julio 2021, la UNESCO lo declara Patrimonio Cultural de la Humanidad, va surgiendo ya un mayor interés. Pero participan muchas instituciones, muchos colegas, pero yo igual pienso que la visión de los artistas fue contribuyendo también, ¿no? a masificar el tema, ¿no? Que no es un tema solo los científicos que estudian una momia, un cuerpo, sino que hay otro interés. Y lo fundamental sí es que la UNESCO lo declara Patrimonio Cultural de la Humanidad por diferentes categorías, en este caso es la categoría 3 y 5, ¿no? que uno es un bien universal, excepcional, que tiene una característica única, y el otro punto es que representa una población con una vida de subsistencia costera. Son poblaciones costeras con un componente ancestral. Entonces ahí tenemos los asentamientos de los chinchorros y toda la evidencia. La UNESCO tiene muchísimos criterios, entonces uno tiene que seleccionar cuál es el que más aplica. ¿Qué rol jugó en esto la Universidad de Tarapacá? Yo lo hablo desde Santiago, de que de una vez por todas, aquí hay un ejemplo más, Santiago no es Chile, una universidad regional, Arica, nuestra puerta de entrada a Perú, digamos, lograron establecer un patrimonio de la humanidad declarado como tal por la UNESCO. ¿Qué rol jugó la universidad? Bueno, el rol de la UTA, de la Universidad de Tarapacá, fundamental, porque sin el apoyo de la universidad el expediente no se hubiese generado. Que esto implica recursos, implica tiempo, esfuerzos, disposición, tener también la visión. La Universidad de Tarapacá ha apostado, digamos, de que el patrimonio es importante, que el patrimonio arqueológico es un poco el corazón de nuestra región junto con otros temas, pero eso es el corazón ancestral que tiene, que le da la proyección a esta región cultural, económica, entre otras, ¿no? Y la Universidad de Tarapacá, entonces, hizo mucho esfuerzo en que este expediente se materializara a través del tiempo, como decía, con recursos, con profesionales, también el gobierno regional, obviamente, el gobierno regional nos apoyó muchísimo con los recursos, y otras instituciones, ¿no? Y al final termina siendo un trabajo colectivo, yo creo que eso es lo valorable, ¿no? Si bien alguien lidera, es un trabajo colectivo que permite estar orgulloso, ¿no? Porque no es tan solo de Arica, yo digo es de Arica al mundo, ¿no? Es la séptima maravilla chilena. Entonces, mucho orgullo, nos sentimos muy contentos de que eso sea así. Y ahora vienen los desafíos, porque no es tan solo la nominación, sino que cómo lo mantenemos y lo proyectamos a futuro. Entonces ahí también se ha creado una corporación, que es la Corporación Chinchorro Marca, que aglutina a los diferentes municipios de Arica y Camarones, la Junta de Vecinos, más la Universidad de Tarapacá. Así que es la corporación ahora la que tiene que manejar el bien. ¿Por qué se llama Chinchorro la cultura? ¿De dónde proviene ese nombre? Los nombres han ido cambiando con el tiempo, entonces si algunos estudiantes o profesores empiezan a leer hacia atrás, van a ver que no se llamaba Chinchorro, ¿no es cierto? Que tiene otros nombres. Ule le dice aborígenes de Arica, otros colegas le pusieron las culturas precerámicas, pero por ahí en los años 60, algunos colegas ya empiezan a hablar de Chinchorro. ¿Por qué Chinchorro? Porque hay una playa que tiene ese nombre. Y ahí en ese lugar
se encontraron restos también de estos grupos de pescadores. Pero es un nombre que se usa desde los años 60 en adelante, no más. Sí, claro, de los años 60 Mira, qué más o menos en interesante. adelante, ahí por el colega Luis Álvarez, Percy Dawelber, en ese tiempo, empiezan a acuñar ese nombre. Después en eso también le dan otras variantes, ¿no? Tradición chinchorro, tradición cultural chinchorro, después chinchorro a secas, cultura chinchorro. Después, entonces hay diferentes colegas que le van dando diferentes énfasis, ¿no? Yo prefiero cultura chinchorro porque es un poquito, habla del lugar y también habla del aspecto cultural, ¿no? Por supuesto, y habla de Claro, cómo vivían, de que es una cosa más integradora. exacto. Bernardo, una curiosidad, ¿a quién pertenecen las momias de la cultura chinchorro hoy día? ¿Yo puedo comprar una? No, eso está penado por la ley, todos los objetos culturales, arqueológicos, paleontológicos están protegidos por la ley. Entonces, no se pueden comprar, vender o destruir, guaquear, digamos, guaquear le llama cuando hace un hoyo y está excavando ilegalmente. Entonces, la ley los protege, son leyes también están en proceso de cambiarse, actualizarse, ¿no? Y todo eso también lo maneja los permisos, el Consejo de Monumentos Nacionales. Hay que Son del trabajar con los Estado en el fondo, son de son todos del los Estado, son chilenos. patrimonio del Estado, por eso el Estado también presenta el documento, el dossier, ¿no? O el expediente. Entonces ahí el llamado es un poco si ustedes como estudiosos, como curiosos también, o estudiantes, van al campo, encuentran cosas, lo ideal es verla, contemplarla y dejarla in situ, ¿no? En el mismo terreno, o avisar a las autoridades pertinentes, ¿no? Porque a veces la erosión, los perritos, o los roban dejando el resto expuesto. Entonces lo Los importante es avisar carretes, me los imagino. carretes, avisar a las autoridades, ¿no? Bernardo, para ir terminando esta conversación, quiero pedir dos ideas. Acuérdate que somos profesores. ¿Qué sentido tiene hoy día, con todas las necesidades, las urgencias que tiene este país, toda la contingencia, que no la vamos a hablar aquí ahora, que se haya declarado el julio del 2021 Patrimonio de la Humanidad esta cultura, estas momias? ¿Qué sentido tiene y cómo, o no tiene sentido? Porque yo podría decir, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay problemas serios en Chile actual, demandas, necesidades, urgencias para estar. ¿Qué sentido tiene para un profesor que hace clase en cualquier escuela o liceo de Chile, en cualquier territorio, conversar de esto con sus alumnos? Ciertamente hay muchas necesidades, pero yo creo que el ser humano está retroalimentado continuamente de diferentes aspectos y emociones, ¿no? No tan solo somos biológicos de lo que comemos, lo que necesitamos, porque si fuera por eso solamente tendríamos que tener techo y alimentación y nada más, ¿no? Pero necesitamos cariño, necesitamos afecto, necesitamos diversión, necesitamos descanso, necesitamos recreación, necesitamos contemplación, necesitamos valorar las cosas. En ese sentido, todas estas protecciones del pasado es un cariño a nosotros mismos, es un cariño a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, de valorar lo que ellos hicieron. En ese sentido, toda esta protección del patrimonio se hace necesario, ¿no? Como se hace necesario descansar, escuchar música, relajarnos, divertirnos. La diversión también es parte de estar bien con uno mismo, ¿no? Entonces aquí poner en valor, reconocer estos sitios culturales son parte de un todo, ¿no? Hay muchas necesidades, uno tendrá que priorizar, como en la familia, ¿no? En la familia digo, bueno, ¿qué hago? Tengo que pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera, mandar a los hijos al colegio, pero también hay que buscar un momento para descansar, para divertirse, para reconocer, para escuchar música, para ir a un concierto. Y yo creo que eso es lo que Y pasa. también para ubicarnos en una línea de tiempo. ¿Quién soy yo, Magdalena Piñera, hija de, nieta de, y también parte de esta tradición? O sea, hacia dónde yo voy tiene que ver de dónde vengo. Yo pienso en Exactamente. los jóvenes, cómo requerirán hoy día, más allá de lo inmediato, tener una mirada de su historia en forma más integrada, no solo la propia. Exacto, porque además que cuando uno empieza a mirar hacia atrás, digamos, ¿no?
Uno podrá decir, bueno, voy a estudiar a mi padre, después a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. Entonces también son todos estos procesos, y son procesos continuos, que uno los va fragmentando, separando, ¿no? Entonces por eso es bueno que hayan estos 3 sitios patrimonio cultural de la humanidad que son arqueológicos, y hay otros que son históricos, y otros que son más recientes. Entonces también al país le hace bien, digamos, tener una profundidad cultural en lo que quiere valorar y preservar. Por lo tanto, es bueno, es necesario, nos enriquece como seres humanos y como profesionales, como habitantes. ¿Cómo hacemos entrar la cultura chinchorro, estos enterramientos, estos asentamientos en las salas de clase del siglo XXI? ¿Cómo llevamos metodológicamente? ¿Qué nos propones tú para poder incorporar estos temas en un currículum formal del ministerio que no los incorpora? No hay espacio. Entonces, Claro. Sí, yo creo que, como usted dice, Magdalena, poquito a poco se han ido incorporando. En el caso de los profesores, la sugerencia sería hacer actividades entretenidas con los estudiantes. O sea, si yo le muestro la foto o le hacen un PPT, bueno, pintemos sobre los chinchorros o hagamos una historia de los chinchorros, investiguemos un poquito en las redes, incentivarlos sobre todo a buscar los papers originales. Yo siempre le digo a los chicos, vayan a la fuente original, porque ahí está la primera persona que empezó a escribir y después se va modificando. Entonces pueden hacer historias, cómics. Hoy día necesitamos inventarnos con una cuisine chinchorro, le llamo yo, un bocadillo chinchorro, que también hay mucho material arqueológico para hacer ese tipo de cosas, ¿no? La dieta que ellos tenían. Entonces, hacer historias cortas, breves. Hemos hecho algunos ejemplos, pero a veces lo que nos falta, yo creo, es la continuidad. Porque hacemos algunas pequeñas cositas, pero después no nos olvidamos, ¿no? Así que hay harto ahí donde ya se pueden incentivar los chicos, escribiendo historias, fotografías, ¿hay visitando. algún material que tú nos recomiendas, especialmente estos 2 libros de editorial universitaria? A mí me parecen muy serios y a la vez muy legibles, los Yo les tuyos. recomendaría que visiten nuestra página ahí de la universidad, expedientechinchorro.cl. En el expediente chinchorro.cl ustedes van a bajar muchos de los documentos que mencionamos, el expediente chinchorro, artículos científicos, libros, catálogos que hemos escrito, están ahí en PDF y los pueden bajar. Todo está acceso libre, disponible. Hay fotos, hay mucha información. Expedientechinchorro.cl. Ahí está puesto en la pantalla. ¿Hay algunas preguntas? Yo les pido al profesor que quiera preguntar que nos cuente de dónde es y prenda el micrófono. ¿La profesora Caro? ¿Cómo está, profe? Profesora Caro, cuéntenos. ¿Dónde hace clase usted? Ya, le cuento. Yo estoy acá en un sector que se llama Quilacahuín, 10ª región, comuna de San Pablo. Estamos acá en el campo, sector rural. Y tengo una pregunta para el profesor. A propósito como de esta cultura de la inmediatez en la que estamos insertos y que están insertos también nuestras chiquillas, nuestros chiquillos, y como reflexionando que es tan largo todo este proceso para que finalmente la UNESCO reconozca esta condición, ¿cierto?, mundial de las momias y de la cultura chinchorro. Le quería preguntar si usted alguna vez como que sintió que ya no se podía, así como que dijo, no, y aquí ya tiro la esponja, ya no, ¿para qué? como en el fondo, ¿cómo logró esta continuidad? Cuando usted hace el relato de sus mentores, de sus maestros, ¿cierto? ¿Cómo usted logró sostenerse? O lo otro, eso, ¿en qué momento usted sintió que flaqueó y casi abandona todo? ¿Y cómo salió de ahí también? ¿Cómo logró reencantar? Bueno, interesante pregunta, y a veces tiene que ver un poco con la forma de ser de uno, ¿no? Con todos los altibajos que tiene la vida, ¿no es cierto?, de presupuestos, de cosas, de visiones,
casi siempre, a mí por lo general me gusta ver el vaso más lleno que vacío, digamos, como filosofía de vida, digamos. Si está nublado, digo, ah, qué bonito, está nublado, puedo salir a caminar. Si está lloviendo, fantástico, puedo caminar y me voy a mojar en el agua, digamos. Entonces, como es que es un poco mi visión. Y por otro lado, claro, obviamente de repente uno a veces se desanima, pero con esa visión más positivista, digamos, es más fácil a veces superar las penas, digamos, ¿no? Porque ha sido complejo, es como predicar en el desierto, ¿no? Ser un poquito Quijote, porque como les decía mucho tiempo atrás, nadie daba un peso por esto, porque estaban abandonadas, las momias a la intemperie, contaminadas, de todo tipo. Así usen su imaginación y vean las momias a la intemperie ahí dañándose, ¿no? Porque había pocos recursos y porque Arica es una gran necrópolis. Hay mucho material y la ciudad crece y los museos como una biblioteca tienen un espacio finito. Entonces, ¿dónde dejan las cosas? Y te traen caja y se amontó. Es como si usted tuviera una biblioteca ordenadita con 100 libros y después alguien le regala 10, le regala 50, le regala 100 más, le regala 300, 500 y usted dice, ¿dónde los pongo? Los va amontonando, ¿no? Y algunos libros vienen con hongo, otros vienen con menos páginas, otros vienen húmedos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí los museos a veces están sobrepasados. Y ahora hay nuevas políticas, digamos, para dónde almacenamos tanto material que sacamos, ¿no? Obviamente no lo puedes botar, tampoco lo puedes dejar ahí. Pero yo creo que como historia de vida, yo a veces le digo a los chicos cuando doy clase, en la vida no hay problemas, solo desafíos. Qué buena la psicología suya, porque la verdad tiene razón lo que pregunta la profe Caro de que era muy probable que uno hubiera dejado tirado en la mitad esta iniciativa. Y esta iniciativa tiene que ver con nuestra identidad como chilenos, o sea, el que las momias chinchorro hayan sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y en que las mantengamos y las protejamos. Yo tengo entendido que está construyendo la UTA o está en proyecto un nuevo museo que se descubrió, que se abrió, inauguró el Museo Colón 10, que es un sitio in situ, digamos, museo de sitio arqueológico. O sea, hay mucho por hacer. ¿Quién quiere? Soledad Álvarez está levantando la mano. Cuéntanos, Soledad, ¿de dónde tú eres? Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien, cierto? Perfecto. Saludarlos a todos y todas. Yo soy profesora de Historia y Geografía. Soy de Lota, ¿ya? La ciudad del carbón. Y tengo una pregunta para el profesor, que no recuerdo si es que lo mencionó dentro de su exposición. ¿Estas momias eran enterradas con algún tipo de artefacto? Yo había leído por ahí que había algo que se llamaba el chinguillo. No sé si esto viene como de la ornamentación al momento de enterrar a los adultos, por ejemplo, sí, ¿o no? Sí, bueno, antes que se me olvide, mucha de esta información también la pueden buscar en chungará.cl, la revista Chungara, a veces algunos colegas le dicen Chungara, chungara.cl, ahí van a encontrar diferentes, todo en línea, gratis, que pueden bajar esos artículos, diferentes propuestas, visiones de colegas que han escrito, ¿no? Muchos colegas han escrito. Y junto con eso también recalcar que son lo que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad son los asentamientos, ¿ya? Los sitios, la cosa física. Y ahí, bueno, obviamente está el momia, los cementerios y todo eso. Y cuando uno encuentra los cuerpos, estos cuerpos tempranos, tienen ajuar, tienen ofrendas, pero generalmente son pocas, ¿ya? ¿Qué tipo de ofrendas? A veces unos canastitos pequeños para depositar sus cosas, algunas bolsitas de malla, que son los chinguillos que usted mencionaba, y son de malla porque como son pescadores, le echan el pescadito y el agua se puede colar y se puede filtrar, ¿no? Tienen anzuelos de concha, de cactáceas, lanzadardos, que es una especie de, o una estólica, lanzadardos, no tanto un arco, punzones, cosas de ese tipo, ¿no? Son los más recurrentes, y obviamente mucho trabajo en fibra vegetal, lienzas, esteras para envolverse, que seguramente lo usaban para cubrir los techos, para sentarse, para aplicarse,
La totora y los junquillos fueron un elemento clave en los chinchorros, ¿no? Como sería hoy día nuestros plásticos, desafortunadamente. Que tenemos plástico por todos lados, en el caso de los chinchorros, la estera, la fibra vegetal, estaba por todas partes. Con la diferencia que eso se degrada, ¿no? Pero en el desierto se preserva. Entonces, hay ofrendas, pero generalmente son pocas. ¿Ya? Y están con los niños, con los adultos, con todos los grupos etarios. Profesor, última pregunta y gracias por responder mi duda. Es que acá en la ciudad de Lota, y a lo mejor quizás tiene que ver un poco con esta cultura, como eran pescadores. Bueno, acá en Lota, por ser una zona minera del carbón, existió un grupo de personas, por lo general hombres, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y niños, que se dedicaban a la extracción del carbón que el mar arrebataba a los lavaderos. Y a ese trabajo se le llamaron los chinchorreros. Mira. Sí, y de hecho la recolección del mar, yo creo que tiene que ser como la misma técnica que a lo mejor usaba la cultura chinchorro, como eran pescadores y recolectores. Claro, porque el chinchorreo es una técnica de arrastre de pesca, ¿no? Y por eso también se cree que la playa Chinchorro de acá tiene ese nombre, porque ahí la gente iba a chinchorrear, iba a hacer esta técnica de extracción con malla y extractiva, donde participan varias personas, ¿no? Entonces ahí viene un poco el nombre ese de los chinchorreros, chinchorrear, o los chinchorros, o a veces también a la bolsita de malla, a veces le dicen el chinchorrito, o a la técnica de cómo están pescando, a veces no, chinchorrear. Ahí como que se pierde un poco la definición en el tiempo. Pero sí, yo creo que está asociado al mar, digamos, ese término. Entonces también termina siendo un buen término para los chinchorros. Y calza con lo que cuenta la profesora de Lota, porque también allá se llamaba igual. Qué interesante, ¿eh? Los nombres como tienen asociaciones. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque como dice la profesora, es una actividad relacionada al mar al final. Claro, y a la recolección. A la recolección. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Julio? ¿Julio Moranta levantando la mano? Adelante. Julio dice que no, pero Sibila Cid acaba de levantar la mano para que le damos el pase a ella. Sibila. Hola. Hola, ¿dónde hace clase? Me llamo Sibila y hago clase en Río Bueno, en la región de Los Ríos. Cuéntanos. Miren, yo el verano conocí las momias y bueno, era el motivo por el que iba al norte para conocerlas y ver cómo esa apasionante historia que solo conocía en los libros. Y me llamó la atención lo que decía el profesor de cómo se puede relacionar este tema con la demografía, como por ejemplo uno ve estos temas en clases y de repente uno no los puede relacionar. Y también me llamó la atención una momia que tenía un cartílago como salido del oído, que era como parte como del estilo de vida que ellos tenían de tal vez, lo que mismo decía la colega antes, de pescar, se le había salido como un cartílago, una parte de su tímpano, creo, y eso como que hablaba del tipo de actividades que ellos practicaban, entonces lo encontré como súper llamativo, como ese tipo de condiciones físicas van entregando indicios, y ¿usted tiene algún dato más respecto a cómo, por ejemplo, bueno, aparte del arsénico, algún otro tipo de datos que se relacionen con la salud de ellos? Bueno, lo que usted menciona, uno técnicamente le llama exostosis auditiva, ¿ya? Y se da en el conducto auditivo externo, que uno lo ve en los cráneos, ¿no? Entonces, generalmente está asociado a irritaciones crónicas del oído, donde están continuamente expuestos al mar, buceando en aguas frías, y ese fenómeno se tiende a ver en poblaciones que están en la costa, ¿no? Versus las que están en el valle, no presentan mucho esa exostosis auditiva. Es un crecimiento óseo que se va desarrollando cada vez más y es más grande en los adultos, por ejemplo, que en los niños, ¿no? Entonces está asociado al buceo, a las prácticas de subsistencia. Otras cosas que también hemos visto
En estos grupos obviamente hay diferentes tipos de artrosis, producto de la vida dura, cotidiana, de llevar cargas, ¿eh? Ahí que los huesos se van degenerando un poquito. Ya mencionábamos un poco que hay violencia doméstica también en los cuerpos. Cuando estudiamos, podemos estudiar el sarro, ¿no? Ahora el dentista dice, lávese bien los dientes. Bueno, en el pasado, las dietas fibrosas, en el caso de los chinchorros, tienen muy pocas caries, producto de esa misma dieta fibrosa. Y cuando le analizamos el sarro a través de microanálisis, de microscopía, ahí podemos ver los diferentes tipos de plantas que tienen y mucho desgaste dental, pero pocas caries, por ejemplo. Eso cuando uno lo compara con los grupos que están practicando la agricultura. Cuando hay grupos con la agricultura, las papas, el maíz, ahí las caries se disparan, pues como hoy en día en Chile rural hay muchas caries. Y otra cosa que quería mencionarle también, que todo este conocimiento que hemos ido generando desde Maxule a la fecha, es el cuerpo que le da la solidez al expediente Chinchorro. O sea, ahí la academia contribuyó de manera muy sólida, muy fuerte, digamos, a darle el respaldo técnico, científico, hipotético, digamos, a todo lo que se presentó ante la UNESCO. Porque como Chinchorro no tiene cosas monumentales, como Machu Picchu, Isla de Pascua, que usted lo ve y impresiona por sí solo, ¿no? En el caso de Chinchorro es una arqueología del subsuelo, hay montículos, hay belleza del paisaje, pero a veces cuando llega el que no es especialista, dice, bueno, ¿y qué es lo que hay acá? Dice, hay un paisaje bonito, que dice, bueno, pero todos los cementerios están en el subsuelo. Entonces ahí, de la experiencia científica, técnica, hemos construido con muchos colegas y muchos datos, ¿no? Y claro, eso también lo puede ver en el museo, con los detalles, lo que hay, ¿no? Pero el expediente Chinchorro tiene una base técnica, científica muy sólida. Sibila, ¿tú visitaste el Museo de San Miguel de Azapa? Visité los dos, visité el que está en Arica y el que está en Azapa. Y el de Azapa me impresionaron los embriones. Simpática. Y de hecho se la mostré a mis estudiantes porque a mí me gusta mucho este tema. Entonces se la mostré y les dije, chicos, bueno, aquí van a ver un embrión. Y los chicos se cuestionan eso, ¿por qué lleva a un grupo humano a conservar un embrión? ¿Por qué lo hacen? Como que se da mucho para esa reflexión de la relación de la vida y la muerte que tienen las culturas. Por supuesto, y ahora en la constituyente que se está discutiendo la posibilidad de que se apruebe el aborto libre en Chile, una buena conexión, ¿eh? ¿Cómo mirar esto? Exacto, y lo que menciona Sibila también, acuérdese también Magdalena y colegas que escuchan, ¿no? Que no hace mucho tiempo atrás, cuando una mamita tenía un aborto de forma espontánea, natural, generalmente el feto no se le entregaba. No se lo entregaba, entonces esa persona era no podía... Era considerado un objeto, basura. Un sujeto, digamos, entonces, basura. Entonces la mamita esa no puede cerrar el ciclo del dolor, ¿no es cierto? De tener esa criatura que la tuvo. Como lo pudieron hacer aparentemente los miembros de la cultura Chinchorro. Exacto. Al hacer este trabajo, hay alguna como hay un rito ahí de separación, una aceptación de la muerte. Separación y reintegración, digamos, que lo acepta como un todo. Qué maravilla. Es una enseñanza bonita, digamos. Agradecerle a Bernardo Arriaza su tiempo, su conocimiento, su trayectoria y sobre todo la sencillez con que nos ha acompañado en estos temas que nosotros como Fundación Futuro creemos que deben entrar a la sala de clase del siglo XXI. Invitar a los profesores a que postulen a la próxima pasantía que está organizando Fundación Futuro, la número 27, que se va a realizar en Arica y Parinacota. Son 3 días, un curso in situ, una pasantía en esta región en la cual Fundación Futuro se hace cargo de los gastos de traslado aéreo, alojamiento, alimentación, así que los profesores postulen porque vamos a tener una inmersión en la cultura Chinchorro, este nuevo patrimonio de la humanidad chileno que nos honra a todos, nos debiera honrar a todos como chilenos. Y lo otro, invitarlos a nuestro próximo
conversatorio que va a ser el tercer miércoles de junio y que va a ser con el profesor Gustavo Valdivia, el nuevo director del nuevo museo, valga la redundancia, regional de Aysén. Ahí se construyó un museo en lo que eran los restos de la edificación de la sociedad de Aysén, de la Sociedad Económica de Aysén, y es el último museo inaugurado desde el Estado, es un museo regional, y vale la pena conversar con el director sobre el museo, el sentido de los museos y cómo hoy día la museografía está mucho más al servicio de nuestros estudiantes que lo que era antes, que uno veía salas y salas y salas sin lograr un diálogo muy profundo con los alumnos. Gracias a todos, está grabado, transmítanle a sus colegas que lo vean, hemos aprendido mucho y hemos reflexionado, que es cosa que siempre hace bien. Gracias Bernardo Arreaza, gracias a los colegas y nos vemos en una próxima, y díganle a sus colegas que postulen a la pasantía 20 y 23 de julio en Arica, donde vamos a estar con Bernardo Arreaza, por supuesto. Se despide Janet. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias a todos.